Bueno, cuando quieras comenzar. Dale, dale, presento. Un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí. Bueno, empezamos si les parece bien. Bueno, buenas noches, nosotros somos el grupo número 1. Yo soy Santiago Altieri quien les habla y nos acompaña Leopoldo Martín, Martín Schmidt y Carla Wagner para hablarles acerca del proceso de producción de pulpa de celulosa y de papel en Argentina y a nivel mundial. Cuando hablamos acerca del proceso de producción de pulpa de celulosa, nos estamos refiriendo al hecho de separar las fibras de celulosa que componen la madera de los compuestos que las mantienen unidas. Son la lignina y la hemicelulosa. Son también las que le dan las características propias de la madera, como la resistencia a la torsión, la elasticidad, su dureza, y que van variando según las especies con las que estemos tratando. Cuando analizamos la producción mundial de papel, podemos observar que se producen alrededor de 420 millones de toneladas anualmente, de las cuales Asia se lleva produce el 47%, Europa el 26%, Norteamérica el 26%, y Latinoamérica, Oceanía y África compartimos alrededor de un 7% de la. Cuando analizamos la producción mundial de pulpa de celulosa, no solo podemos ver la producción es mucho menor, siendo que son 144 millones de toneladas anuales, sino que está mejor distribuida en el globo. Podemos ver que Norteamérica produce alrededor de un 34% de la pulpa de celulosa, Europa un 25%, Asia un 22%, y acá hay un dato interesante. Latinoamérica, si bien está menos desarrollada industrialmente que estos países, que estas regiones del mundo, produce un 16% de la pulpa, de la producción de pulpa de celulosa mundial. Las diferencias entre este número de esta producción de celulosa y la de papel se debe a que cada vez más el reciclado permite la creación de nuevos productos de papel a partir de papel reciclado, reduciendo así la necesidad de producir pulpa de celulosa. Ahora bien, ¿dónde se ubica Argentina en todo esto? Vimos que Latinoamérica produce un 5% del papel anual y un 16% del papel, de pulpa de celulosa anual. Esto corresponde a 21 millones de toneladas de papel anuales y 29 millones de toneladas de pulpa anuales, de las cuales Argentina solo produce menos de 1 millón de toneladas anuales de pulpa y alrededor de 1,7 toneladas de papel. Estos datos son de 2016 de la Asociación de Fabricantes de Papel y Celulosa de Argentina. Y si lo comparamos con Brasil, podemos ver que Brasil produce 15 millones de toneladas anuales de pulpa y 10 millones de toneladas de papel. No solo eso, sino que cuando nos comparamos con Chile o con Uruguay, nuestra capacidad de producción de estos dos productos es de 3 veces menos que estos países. Por lo cual nos está diciendo que algo no está bien en este sector en Argentina. Y lo vamos a discutir más adelante. Acá Carla Wagner les va a hablar acerca del proceso productivo por el cual se obtiene la celulosa de papel y a partir la pulpa de celulosa y a partir de esto los distintos productos finales. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el proceso productivo. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Bueno, el inicio del proceso productivo del papel depende del tipo de materia prima que se va a utilizar. Si la materia prima es la madera, primero se deberá tratarla para producir los chips, que son las astillas de madera. Luego se deberá blanquear los chips y realizar otros procesos para obtener los distintos tipos de papel. En cambio, si la materia prima es papel reciclado, los procesos recién mencionados
no tendrían que llevarse a cabo debido a que la materia prima ya pasó por ese proceso. Es por esto que en este caso la materia prima debe pasar por procesos de reconversión y fusión para obtener diferentes tipos de papel. Siguiente filmina. Ahora bien, cuando la materia prima a utilizar es madera, en este caso, tenemos que, como ya dijimos, la materia prima se selecciona de acuerdo al tipo de producto final que se quiere obtener. Anteriormente había comentado que la materia prima podría ser madera o papel reciclado. Con respecto a la madera, la misma puede obtenerse principalmente a partir de las coníferas o de las especies latifoliadas. Las coníferas, como los pinos, están compuestos por fibras de celulosa más largas que las especies latifoliadas como el eucaliptus, y por ende el producto final que se obtiene es más resistente a la tensión, pero posee una superficie más irregular. De igual manera, estos parámetros también varían si se modifica el tiempo de madurez de los árboles, el contenido de humedad, el espesor de los chips, entre otros parámetros. En Argentina, las principales materias primas utilizadas en la fabricación del papel son diferentes especies de plantas, tales como los pinos, eucaliptos, álamos y la caña de azúcar. A su vez, otra de las grandes fuentes de materia prima es el papel reciclado, cuyo porcentaje supera actualmente el 55%, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel. Siguiente filmina. Con respecto a la selección, cuando se elige como materia prima la madera, se procede a la selección del tipo de árbol que se ajusta a los requerimientos del producto final. Seguidamente, los troncos se transportan al lugar en donde serán procesados y allí se lleva a cabo la limpieza y la homogeneización de los troncos para que tengan un tamaño similar. Ahora bien, una vez finalizadas estas tareas, los troncos son transportados a la zona de almacenamiento. Siguiente filmina. Tenemos almacenamiento entonces. Debido a los elevados volúmenes de materia prima que se utilizan, esta materia prima es almacenada al aire libre en parcelas ubicadas en la periferia de la planta, cercanas al área de pretratamiento si se trata de troncos de árboles, o en caso de tratarse de las astillas o chips, cercanas al digestor para su tamizado y deslignificación. Al almacenar los troncos, se debe tener en cuenta el efecto de los parámetros físicos y biológicos que influyen tanto en la preservación como en la calidad de la materia prima. Factores como la temperatura, el pH, la humedad, el apilamiento, entre otros, tienen un gran impacto en la velocidad de descomposición de la materia orgánica que compone la madera. Y es por esto que existen prácticas estandarizadas que maximizan la capacidad de almacenamiento y minimizan la acción de la oxidación química y la proliferación tanto de bacterias como de hongos a lo largo de un periodo de tiempo. En la siguiente filmina se exhibe justamente lo que estuve comentando, que es la ubicación de este almacenamiento que es en la periferia de la planta. Y luego, en la siguiente filmina, se exhibe un gráfico en el que se muestra la influencia del apilamiento en la temperatura y descomposición de la materia prima. En este gráfico puede observarse que a medida que se incrementa la altura de la pila de los troncos, mayor es la temperatura a la que se expone la materia prima con el paso de los meses en este caso. También puede observarse que no se requiere una gran altura de pila para iniciar procesos químicos de autodegradación, los cuales producen pérdidas de cantidad y calidad de materia prima. Es por esto que es conveniente que la pila de troncos
se encuentra a una altura cercana a las 50 pulgadas, posicionándose por debajo de la línea de autooxidación con cierto margen de seguridad ante la variación de parámetros físicos. La siguiente etapa, en la próxima filmina, es el descortezado, en donde, para producir los chips de madera, libres de corteza y de suciedad, se realiza el pretratamiento de descortezado de los troncos. Este pretratamiento de la materia prima se puede realizar en diversos equipos, de los cuales entre los más comunes se encuentra el tambor descortezador. Entonces, el tambor descortezador constituye la forma más común de descortezado mecánico, que básicamente consiste en la eliminación de la corteza de los troncos debido a la fricción que es generada por la rotación del tambor, generando roces entre los troncos que ingresan. Estos tambores descortezadores funcionan tanto en húmedo como en seco. En los tambores descortezadores en húmedos, el agua se añade a la primera parte del tambor, que es de acero, sin rendijas, para facilitar la separación de la corteza. Y el resto del tambor tiene rendijas que permiten la eliminación de la corteza y de esa manera es separada a medida que los troncos continúan avanzando. Mientras que los tambores descortezadores en seco, hay rendijas a lo largo de toda la longitud del tambor para eliminar la corteza. Y como dije en un principio que había diversos tipos de descortezadores, otro de ellos es el descortezador Rouser, que posee un cabezal cortante que gira a gran velocidad y abrasiona la corteza del tronco. El tronco entonces gira durante el descortezado a la vez que se mueve longitudinalmente pasando por el cabezal. En la siguiente filmina puede observarse, en este caso, el tambor descortezador en seco, en donde, como había mencionado, la corteza se elimina de los troncos debido a la fricción que es generada por la rotación del tambor, generando roces entre los troncos que van ingresando. Y luego en la siguiente filmina tenemos una imagen del descortezador Rouser. Entonces, el siguiente paso es el astillamiento o chipeado. Después del descortezado, los troncos son reducidos a fragmentos pequeños, que son las astillas de madera o también conocidas como chips, adecuados para iniciar con el pulpeado. Se pueden utilizar diversos diseños de astilladoras, siendo el más común el tipo de astilladora de volante, con una serie de cuchillas que están montadas radialmente en una cara y que se proyectan alrededor de 20 milímetros. Los troncos se alimentan normalmente al disco rodante a un ángulo óptimo de alrededor de 45 grados y a través de un conducto vertical que los guía. Las dimensiones óptimas de los chips es de alrededor de 20 milímetros en la dirección de fibra y alrededor de 4 milímetros de espesor, pero sí se considera que todas las astillas que están entre 10 y 30 milímetros de longitud y de 2 a 5 milímetros de espesor pueden ser utilizadas para el pulpeado. De no cumplirse con estas dimensiones aceptables, los chips desfavorecen el proceso y se obtiene una pulpa de menor calidad. Entonces, ahora el siguiente paso es el tamizado de los chips. Entonces, para la separación de chips de madera de dimensiones aceptables, se utiliza una serie de tamices en serie o multinivel. En estos, los chips son separados en tres corrientes: chips sobredimensionados, chips aceptables y chips finos. Mientras que los chips aceptables se dirigen al digestor para iniciar con el pulpeado, los chips sobredimensionados son triturados en un molino de martillos y los finos son utilizados para la combustión en la caldera.
Bueno, ya realizados todos los pretratamientos pertinentes, se procede al pulpeado de los chips. El pulpeado es el proceso por el cual los chips de madera se convierten en pulpa de celulosa y por lo tanto se desintegra la estructura de la madera separando la celulosa de la hemicelulosa y de la lignina. Acá podemos ver una imagen tridimensional de cómo sería la estructura de la madera y podemos ver que las fibras, que los bastones estos azules son las fibras de celulosa y las fibras estos compuestos fenólicos, son la lignina, que son las que los mantienen unidos junto a la hemicelulosa. Un segundo. Para este pulpeado existen varios métodos. El más tradicional, el primero en utilizarse fue el pulpeado mecánico, el cual consiste en la desintegración mecánica de esta estructura que vimos anteriormente. Después, dos procesos más utilizados son el pulpeado químico, es el pulpeado químico, que corresponde alrededor de un 75% de la producción mundial de pulpa de celulosa. Esto consiste en la hidrólisis de la lignina mediante una cocción de licor que ya vamos a ver más adelante. En el pulpeado mecánico se ingresan los troncos y mediante una muela desfibradora, que tiene una característica rugosa, se van descomponiendo las distintas partes de este tronco. Cuando la suspendemos en agua, obtenemos una mezcla de fibras de celulosa correctamente molidas, astillas y otros pedazos sobredimensionados que tienen que ser separados. Una vez que logramos esta suspensión únicamente de fibra de celulosa, se debe condensar la muestra por eliminación de agua y se obtiene finalmente la pasta de celulosa, que, analizada bajo microscopio electrónico, tiene sus diferencias con la obtenida mediante el pulpeado químico. Debido a las características de este procedimiento un tanto agresivo en la estructura, si bien tiene un rendimiento mayor, este tipo de pulpa se utiliza para cartones, artículos de embalaje y celulosa compactada, todo este tipo. Y no se lo usa para papel de impresión, papel de escritura y esos tipos de papeles más de mayor calidad. En cambio, en el pulpeado químico, lo que sucede es que los chips de madera son ingresados a un reactor que se llama digestor, y mediante una hidrólisis ácida, como en el caso del proceso de sulfito, o una hidrólisis alcalina, como es el caso del proceso Kraft, se logra solubilizar la lignina y se elimina en un gran factor, creo que es alrededor del 80%, de los chips. Estos procesos, a diferencia del proceso mecánico, trabajan a una presión y temperatura relativamente elevada. Ya les va a mencionar Martín en el rango de temperatura en el que se trabaja, pero están por arriba de los 100 grados y de un bar de presión. A continuación, como ya mencioné antes, Martin Schmidt les va a hablar acerca del proceso Kraft, que es el proceso de obtención de pulpa de celulosa más utilizado a nivel mundial y bueno, el más estudiado. Bueno, hola, buenas noches. El proceso Kraft es el proceso más utilizado debido a las diferentes ventajas que presenta respecto a los demás procesos. Primero, permite utilizar cualquier tipo de madera. Segundo, permite recuperar parte de los productos que se utilizan en la cocción. Permite obtener fibra mucho más resistente. Requiere menos energía y requiere menos tiempo de cocción. El proceso Kraft se lo puede dividir en 4 grandes bloques. El primero es la cocción de los chips utilizando licor blanco. El segundo bloque es la separación del licor negro y la pulpa de papel. El tercer bloque sería el tratamiento del licor negro para obtener de nuevo licor blanco. Y por último, el tratamiento de la pulpa para el posterior tratamiento de acuerdo al tipo de papel que se quiera obtener.
Como mencionó antes Santiago, el equipo principal de este proceso es el digestor, en el cual se va a llevar a cabo la impregnación, el aumento de temperatura y la posterior cocción de la chispa de los chips de madera, donde vemos que tiene una altura de entre 8 y 15 metros, un diámetro entre 5 y 6 metros, una capacidad entre 200 y 250 metros cúbicos, una presión de trabajo que alcanza los 7 bar, y una temperatura de trabajo que va a depender de la etapa en la cual esté dentro del digestor, que va a variar desde 115 grados hasta 170 grados Celsius. Este equipo por dentro está como dividido en etapas, que ahora voy a mencionar de acuerdo al proceso que siguen estos chips de madera a lo largo de todo el digestor. Cambia. El proceso comienza con el precalentamiento de las astillas mediante vapor de agua para eliminar los compuestos volátiles no condensables y eliminar todo el aire. Posteriormente se realiza una primera toma de contacto entre el licor blanco y las astillas para provocar primero el inicio de la impregnación, segundo facilitar el transporte de las astillas hasta el digestor y tercero para empezar a elevar la temperatura de la mezcla licor blanco-astillas. Una vez que se llega al digestor, la primera etapa consiste en esa mezcla que ya venía caliente, se calienta aún más hasta llegar a los 115 grados y se lo deja alrededor de 45 minutos en la etapa que se conoce como impregnación. En esta etapa lo que se busca es que la lignina, y los demás componentes de la madera, de los chips, sean completamente embebidos en el líquido, en el licor blanco, para así poder llegar a la hidrólisis mediante este licor blanco. Una vez que pasaron esos 45 minutos, se pasa a la siguiente etapa dentro del mismo digestor, donde la mezcla se va a calentar mediante intercambiadores de calor, los cuales utilizan como fluido para calentar. O sea, no el fluido caliente, sino el fluido que calientan es licor que se utiliza en contraflujo, hasta llegar a una temperatura alrededor de 170 grados Celsius. Una vez que se llega a los 170 grados Celsius, la mezcla está lista para la última etapa dentro del digestor, que es la cocción propiamente dicha, si bien todo el proceso es una cocción, pero esto es lo que se conoce mejor como cocción, donde al final el proceso dura aproximadamente 1 hora, se va a obtener, por un lado, o sea, es una misma mezcla, pero se obtiene licor negro y pulpa de papel. Esta mezcla, estos dos componentes, pasan a un segundo reactor en donde la presión es presión atmosférica y la temperatura de la mezcla baja aproximadamente a los 100 grados, donde se obtienen gases calientes, los cuales son utilizados posteriormente para calentar agua y precalentar las astillas. Y un descenso, esto genera el descenso de temperatura de la mezcla para posteriormente pasar al lavado, donde se separa la pulpa del licor negro y después el tratamiento de cada una de estas dos partes separadas. Pasa al siguiente. El proceso de lavado de la pulpa se realiza en cilindros rotatorios o tambores rotatorios, los cuales toman contacto con la mezcla pulpa-licor negro y en el interior de ellos se genera vacío. Este vacío hace que la pulpa se adhiera a unas mallas que están dispuestas por la parte exterior, por la superficie exterior de los tambores, y esto hace que a medida que la pulpa va girando, conforme gira el tambor, se utiliza una solución de lavado, que es licor negro muy diluido en agua, que lo que hace es toma todo el licor de la pulpa, se lo lleva hacia el interior del tambor y la pulpa termina siendo depositada en un recolector de pulpa para seguir con el proceso. Este proceso es en serie y se colocan alrededor de entre 4 y 5 tambores rotatorios y se consigue una separación de alrededor del 99%.
siempre que terminan quedando trazas del licor negro e incluso de sodio, que es el principal componente del licor blanco. Una vez que se separan la pulpa del licor negro, el licor negro pasa a la parte como recuperación del licor blanco, donde se elimina todo el agua por evaporación, donde se concentra la cantidad de licor negro. Después se procede a una oxidación con el fin de eliminar la mayor cantidad de productos de azufre. Porque una de las principales ventajas que presenta este proceso, el proceso Craft, es el mal olor del licor negro, que es, entre una gran cantidad de compuestos, el sistema álcali-lignina y demás sales de hidrólisis, como dice ahí, que son los que le terminan dando mal olor al licor negro, y si además a esto le sumamos el olor del sulfuro de hidrógeno, este proceso sería inviable. Por eso se oxida para obtener sulfuro de sodio. Una vez que se oxida y se llega a la concentración deseada de licor negro, se pasa a un horno de fundición, donde se van a eliminar todos los compuestos volátiles y los compuestos orgánicos. Y el remanente de eso, el producto de cola que vendría a quedar de ese horno, es un líquido que contiene el sulfuro de hidrógeno y carbonato de sodio, que son los principales componentes de este licor negro, que lo que son los principales componentes inorgánicos. Estos componentes se van a mezclar con sulfato de sodio con el fin de recuperar gran parte del sodio perdido en todo el proceso, y con agua para formar lo que se denomina el licor verde. Este licor verde posteriormente pasa a una etapa de caustificación, donde se agrega óxido de calcio, este reacciona con el agua y posteriormente reacciona con el carbonato de sodio para dar carbonato de calcio e hidróxido de sodio. Y como vemos, del licor verde y luego de pasar por la caustificación, tenemos los dos componentes principales del licor blanco, que son el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio. Para separar este licor blanco del carbonato de calcio hay una serie de procesos que se sigue, pero para no hacerlo más largo, no se explica, que a continuación están detallados en un diagrama. Este es el circuito que acabo de explicar, donde el circuito cálcico es donde se elimina el carbonato de calcio para obtener el licor blanco, que va a ser nuevamente utilizado en la cocción. Pasa. Luego de la pulpa, ahora, volviendo al bloque de la pulpa, la misma, de acuerdo al tipo de papel que se va a obtener, tiene una gran infinidad de tratamientos diferentes. Pero hay algunos que son comunes a todos los tipos de pulpa. Uno de ellos es la eliminación de nudos, que es eliminación de partículas que no pasan por un tamiz de abertura de 9,5 milímetros, que puede ser que esas partículas que no pasan incluso pueden ser chips que no se hayan llegado a cocinar del todo, o algunas otras impurezas. Luego viene el desfibrado, que es se realiza, la pulpa pasa entre distintos tipos de rodillos, con lo que se obtiene una lámina fina de pulpa. La clasificación, que es una serie de tamices, los cuales permiten separar la pulpa por tamaños, y esto después permite, por ejemplo, armar distintos tipos de bloques con distintos tipos de tamaños de fibra para distintos tipos de papeles específicos, lo que algunos usan una mezcla, otros usan tamaños muy específicos de fibra. La eliminación de los contaminantes de alto peso específico, que pueden ser, por ejemplo, arena y demás elementos que hayan pasado por todo el proceso sin que se hayan eliminado antes, los cuales son eliminados a través de hidrociclones. Y el espesado, que es muy parecido al lavado, donde en un tambor rotatorio, donde se aplica vacío en el interior del tambor, la pulpa queda retenida por el exterior y se va eliminando parte del agua para poder
seguir con el tratamiento de la pulpa. Pasa. Y como habíamos mencionado que tanto no solo a nivel mundial, sino en Argentina, el reciclado de papel últimamente ha adquirido una gran importancia, quisimos también mencionar el proceso de reciclado, lo cual inicia con el clasificado de los papeles. Esto es, se determina para qué va a servir el papel que llegó a la planta. Esto va a depender del tipo de uso que se le dio, si está sucio, cuántos procesos de reciclado ya sufrió ese papel. Entonces se va a determinar si ese papel va destinado a producción de cartón u otros tipos de papel que requieran de múltiples capas, o si se lo puede utilizar de nuevo para hacer nuevamente papel. Una vez que se clasifican los papeles, se pasa a un proceso de trituración y mezclado con agua, donde lo que se hace es generar una pasta de papel y agua. Esa pasta pasa por diversos procesos para eliminar todo, por ejemplo, las cuerdas que utilizan los cuadernos, los clips, los broches que se utilizan en la ahorchadora, todo ese tipo de materiales mediante reactores giratorios, que son como tamices vibratorios, los cuales tienen en la tapa, como si fueran agitadores, diversos alambres, lo que hacen es ir recolectando estos materiales que antes mencioné, que se eliminan del papel, que son los que posteriormente también se terminan eliminando porque no sirven. Y el último proceso que le hace antes de obtener la pulpa, poder seguir con el proceso de obtención del papel que se necesite, es el destintado, el cual consiste en agregar detergente, que sirve para separar la tinta de la pulpa, dispersante, que sirve para mantener separada la tinta de la pulpa, y después pueden ser, de acuerdo al tipo de separación que se va a utilizar, floculantes y espumantes, que van a provocar que las partículas de tinta separadas de la pulpa sedimenten y después mediante una corriente de aire sean separadas, porque suben con el aire, quedan retenidas en la espuma, y la espuma posteriormente es eliminada, entonces queda solamente la pulpa. Y en el caso de un lavado que es igual al lavado que se utiliza con la pulpa y el licor negro, nada más que en este caso la solución lavadora es agua y el licor negro vendría a ser agua con partículas muy pequeñas de tinta disuelta, donde el agua del lavado va a ir eliminando el agua remanente de la pulpa. ¿Pasa? En cuanto al producto obtenido, no quisimos hablar de un tipo de papel específico porque hay muchísimos tipos, y cada uno de estos tipos, así como fuimos mencionando a lo largo de toda la presentación, cada tipo de papel tiene un tipo muy específico y muy particular de tratamiento. Hay algunos que requieren blanqueado, otros que no, otros que requieren un blanqueado como a medias, hay algunos que requieren estucado. El estucado es lo que le da opacidad y cierta resistencia extra. Hay algunos que requieren corte, otros que no, así que solamente nos quedamos con la obtención de pulpa de papel. Y a continuación, mi compañero Leopoldo les va a hablar del mercado al que está el producto. Hola, buenas noches. Yo soy Leopoldo y voy a hablar de los mercados asociados a la producción de pulpa. Próxima filmina. Y para analizar los mercados, primero tenemos que analizar la cadena productiva. Esta cadena productiva la podemos separar en tres partes. El sector primario, el cual va a ser la industria agroforestal. Sector secundario, el cual va a ser la industria de la celulosa, es decir, procesar la materia prima para que nos dé la pulpa, o simplemente ya transformarlo a papel, cartón corrugado, entre otros tipos de papeles. Y por último, un sector terciario, que es la distribución y comercios mayoristas. Próxima filmina. Analizando la primera parte del sector, de la cadena de producción, es decir, el sector primario, vamos a ver que tenemos 4 empresas grandes en el país. Ledesma, Aruco, Grupo Sucamor, que hoy en día pertenece a Arcor, y Celulosa Argentina.
Cabe destacar que estas empresas poseen la capacidad de tener su propia materia prima. Como podemos ver, cada una tiene una cantidad determinada de hectáreas, en la cual, dependiendo de dónde esté ubicada, va a producir su determinada materia prima. Normalmente las que son pinos y eucaliptos o sauce y álamos se encuentran en el río Paraná o en cauces de otros ríos cerca del Paraná. Mientras que la caña de azúcar se encuentran en la parte noroeste de nuestro país, por decir Jujuy, Salta, Tucumán, donde están los ingenios azucareros. Para destacar, Ledesma se encarga no solo de la producción de papel, sino a la producción de azúcar, de etanol y de bioetanol. Es decir, aprovecha como producto secundario la caña de azúcar, no me sale el nombre ahora del producto secundario de la caña de azúcar, creo que el bagazo de la caña de azúcar, ahí está, para producir papel. Luego tenemos a empresas como Celulosa Argentina y Arauco Argentina, las cuales se encargan no solo de vender el papel, sino de vender la materia prima como zócalos de madera, tablas de maderas, placas y entre otros productos de la madera. Y por último, Arauco Argentina no solo es una empresa nacional, sino es una multinacional la cual posee varias industrias en los países limítrofes y es encargada, como ya había dicho antes, de la generación de materiales centrados a la madera, no solo el papel, sino exportan esta madera hacia otros países o simplemente la destinan a fábricas de papel que se encuentran en Uruguay, por ejemplo. Próxima filmina. Ahora vamos a ir a la producción de pulpa y de papel. Para esto decidimos agrupar las principales empresas del país y tenemos una columna que está dedicada al tipo de pulpa, es decir, qué procesos usó, la capacidad de producción, el producto final de esta empresa y la capacidad de producción por año. Para cortar tiempos, me voy a sentar en el producto final. Cartacor S.A. y y Grupo Sucamor son dos empresas que están asociadas a Arcor. Grupo Sucamor pertenece en su totalidad a Arcor, tiene bastantes empresas y plantas a nivel nacional, mientras que Cartacor tiene su sede en Arroyito, Córdoba, justo donde está Arcor. Y ambas de estas empresas se encargan en la producción de papel destinado para los envases o simplemente para el cartón y hacer las cajas de cartón para así abastecer la necesidad que tiene Arcor para la distribución de sus productos. Luego viene Ledesma, el cual centra su producción a la del papel totalitariamente, no exporta la pulpa, simplemente hace la producción de papel y la distribuye a nivel nacional, siendo que tiene un 44% del mercado de papel. Hay varias marcas de papel de impresiones, carpetas que son del Ledesma. Luego sigue Papelera El Noa, otra papelera que se encuentra en Jujuy, encargada de producir pulpa y también tiene papel reciclado para corrugado, embalaje y también se centra en la exportación de celulosa. Arauco Argentina tiene una gran capacidad de producción, pero últimamente no la está usando al máximo y principalmente se centra a producir celulosa y exportarla. Luego viene Celulosa Argentina, la cual es otra de las empresas más grandes que tenemos y tal cual a las otras se centra a la producción de celulosa y a la exportación de la misma. Hoy en día también está fabricando papel, pero no encontramos la capacidad de producción. Y por último, Papel Prensa S.A. es una empresa que se encuentra en Buenos Aires y es dedicada a la producción de papel periódico. Si se habrán dado cuenta, esta empresa es la encargada de producir el papel para Clarín. Además tuvo ciertos inconvenientes, pero eso es para otro día. Siguiente filmina. Ahora, como estuve hablando sobre la distribución geográfica de las empresas, la mayoría de ellas, o por lo menos las más grandes, se encuentran a las orillas del río Paraná, mientras que las otras se encuentran distribuidas por el NOA o el noreste argentino, debido a la existencia de estos ingenios azucareros y el aprovechamiento del vástago de la caña de azúcar. Próxima filmina.
Ahora vamos a analizar la importancia del papel en la industria, en la Argentina, perdón. Próxima filmina. Para esto vamos a analizar las compras públicas de grandes adjudiciones y las compras públicas en general. Para cortar, vamos simplemente a analizar los rubros de cada de estas empresas. La mayoría de estas empresas que compran papel se encargan en la venta del por mayor de artículos de papelería y artículos de librería, y forman un 44,4% del mercado. El otro porcentaje pertenece a compradores más chicos, por lo tanto se podría decir que el consumidor promedio de papel en Argentina es el ciudadano promedio, ya que usamos el papel simplemente para todo. Pese a que se está actualizando, se está digitalizando todo, todavía la persona promedio tiene una gran necesidad por el uso de papel, para hacer trámites, para guardar datos, para el ámbito académico. El uso es infinito literalmente del papel. Próxima filmina. Y analizando la producción del papel a lo largo del año, podemos ver que la producción se está encontrando en un declive, pese a que en el 2015, nos figura acá, hubo un ascenso, pero luego siguió la tendencia de crecer. Mientras que el consumo nacional está incrementando. El CNA es un consumo nacional aparente. Además, como se está viendo que la producción está disminuyendo, pero la demanda aumentando, se ve que las exportaciones disminuyen, pero las importaciones están creciendo. Ahora voy a hablar por qué. Próxima filmina. Haciendo un análisis del PBI, el consumo y la producción, podemos ver que, como aparece acá, GDP, es el PBI, está en un declive en la Argentina. Mientras que el incremento del PBI, me refiero. Mientras que el consumo está en un aumento y la producción en un decremento. Es decir, que es inversamente proporcional la demanda de papel en Argentina. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da? Es medio raro. Ahora voy a explicar más adelante una tendencia de por qué es así. Pero lo que cabe recalcar es que está disminuyendo la oferta y aumentando la demanda, razón de por qué estamos viendo un aumento en las exportaciones de celulosa para la fabricación de papel. Próxima filmina. Debido a esto, existe una predicción del mercado según las demandas en las regiones. Y en el 2015 se vio esto, donde la demanda mundial del papel está en un aumento de un 9,3%, mientras que en Latinoamérica está en un 12,2%. Es decir, que el mercado está aumentando pese a la disminución de la oferta. Y esto es un análisis bastante tedioso, el cual escapa de esta clase, pero para simplificarlo, se va a decir que poner la próxima filmina, una conclusión. Que las fábricas de papel acá en Argentina, ya hace casi 2 décadas no se creó ninguna planta nueva, se están simplemente actualizando aquellas. Y incluso no se están actualizando tan seguido las plantas. En este año, en el 2020, no me acuerdo cuál compañía, estaba por invertir 200 millones de pesos para actualizar una máquina en la parte, del proceso craft. Pero, como se ve esto, las inversiones se dan cada aproximadamente 5 años a una década. Y analizando el clima económico de nuestro país, no estaríamos esperando nuevas inversiones, y como no estamos esperando nuevas inversiones, no es favorable producir más papel, por lo tanto estamos viendo el incremento de las importaciones, y espero que nunca haya una escasez de estos productos, por decir, porque la demanda sigue aumentando pese a la caída en producción. Eso es todo lo que tengo que decir. Claro. Muchas gracias. Agregando a lo que dice Leo, justamente reafirmando lo que dice, es que si no se realizan incentivos a este sector, lo que se va a observar es que no solo no vamos a alcanzar, o sea, vamos a tardar muchísimo en alcanzar a Chile y Uruguay, que ni siquiera están tan lejos, sino que justamente podemos llegar hasta
tener falta de papel por culpa de quedarnos dormidos, entre comillas. Y bueno, este fue el análisis que hicimos de este sector en particular. Así que le damos las gracias y perdón si nos extendimos un poco. Era bastante largo. Bueno, por favor, devuélveme el host, digamos. Sí, ahora se lo devuelvo, profe. Bueno, la verdad que muy interesante el trabajo, muy completo lo que han hecho ustedes. Ahí se lo devolví, profe. Voy a hacer un comentario además. Hay algunos proyectos de instalar una planta de celulosa en la zona de Corrientes, digamos, norte, o en Misiones, pero están bastante quedados. O sea, acá hubo un conflicto muy grande que fue el que pasó por Bosnia, ya no se llama más Bosnia, y eso ha marcado un poco podemos decir, la agenda y hace que sea difícil que otras empresas decidan invertir arriesgándose a tener un conflicto ambiental, digamos. Pero bueno, Sí, justamente analizando esa problemática, vimos que hoy en día, bueno, Botnia dejó de existir, ahora es UPM, que es una empresa finlandesa, eh, y que en estos años va a realizar una inversión bastante importante en Uruguay. Que creo que se van a invertir, un segundo, eran algo alrededor ah, de tres, era muchísima plata. Quiero decir 3.000 millones de dólares, pero sí, ellos están poniendo más que triplicando la capacidad, ya sea entre la UPM y otra planta que estaba en marcha. Yo creo que algunos ya están por estar sí, entrar en ahí la marcha. encontré, Y acá nos estamos quedando, digamos, estamos claro. con los árboles, pero no sin la Sí, industria, ¿no es cierto? A veces por claro. dilema que ya están, ¿no?, pasado de moda y sin mucho fundamento. Sí. Acá encontré la noticia y dice que sí, son 3.000 millones de dólares de inversión para la creación de una nueva papelera, la actualización de Fray Bentos, que es donde está Mm, por la que se produjo toda la problemática, y se va a ceder o sea, se va a ceder a cambio eh, que la empresa se encargue del mantenimiento de la estructura de esa zona, digamos, y de la infraestructura eléctrica, creo. sí, bueno. Eh, ¿Quiénes siguen? Nosotros, profe, el grupo 2. Nos va uno. Sí. A Mesa, por favor, le puede pasar el host. A mí, profe, porfa, sí. Buenas noches. Se la puede hacer coanfitriona y ella igual va a poder pasar la filmina sin necesidad de ser anfitriona. Ahí ya tenés estás habilitado. Ah, Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, nosotros somos el grupo 2 y a nosotros nos tocó el tema de producción de cerveza. Pasa, por favor. Bueno, la producción de cerveza es un proceso bastante largo, donde la materia prima constantemente se va modificando en su estructura físico-química desde el momento de la molienda, sabiendo que, o sea, la malta previamente, la cebada, mejor dicho, ya fue previamente malteada, que no es un tema que vamos a tocar nosotros, sino que partimos de la malta. Desde la molienda, como decía, que es un proceso físico, hasta el final del proceso, la fermentación, donde vendría a ser un proceso biológico por acción de las levaduras. En la siguiente filmina mostramos un diagrama de bloques donde están identificadas las corrientes principales y las secundarias.
Nosotros vamos a hablar más que nada sobre las corrientes principales, que es lo de mayor interés, y arrancando siempre de la molienda, como dijimos antes, porque el almacenamiento y el pesado son operaciones sencillas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, empezamos, la siguiente filmina, empezamos a hablar de la molienda. La molienda tiene un fin que es partir los granos de malta para favorecer la acción de las enzimas, que vamos a explicar más adelante cuáles son, para que el proceso enzimático ocurra en un tiempo corto, en un periodo corto, porque si la malta no es molida, el proceso de macerado sería muy, muy largo. Entonces, para esta operación decidimos comentar de qué trata un molino de 6 rodillos, el cual es un equipo bastante grande, ¿sí? No es algo que en la cervecería, digamos, chicas lo usen, pero nos pareció bueno explicar ese porque tiene bastantes componentes, digamos. Pasa por favor la filmina, Mayra. Bueno, acá en esta imagen es donde se puede ver como un corte de un molino de 6 rodillos y están identificadas todas las partes que lo componen, ¿no? Se llama de 6 rodillos porque obviamente tiene 6 rodillos, pero trabajan de a pares y cada uno cumple una función específica en la malta. Sabemos que la malta, o sea, un grano de cebada malteada, tiene cáscara, ¿no? La cáscara no es de importancia para el macerado, pero sí para el filtrado. Por eso es que se recomienda, digamos, usar este tipo de molinos, ya que no destruyen tanto la cascarilla, pudiendo partir de forma bien uniforme y no tan violenta como usando un molino de solo un par de rodillos, para favorecer así el macerado, como dijimos. Entonces, en la imagen ahí tienen las descripciones, donde el primer par de rodillos lo llaman como trituración previa. Debajo debajo del primer par de rodillos, perdón, se encuentra un tamizador, ¿sí? Un tamizado, donde hace que básicamente la harina que se forma al ir moliendo quede retenida. Si bien la harina es necesaria y también es útil para el proceso, es bueno poder clasificarla, ¿no? Pasa por favor de Filmina. Bueno, ahora vamos a hablar del macerado, que es el proceso más importante en la fabricación del mosto. Llamamos mosto, está un poco más adelante en la explicación, en la definición, perdón, de lo que es mosto, pero ya como aparece acá, lo vamos a decir. Mosto es el primer líquido que se forma en el proceso, porque, o sea, lo que hace la cervecería es una fabricación de mosto y la levadura es lo que transforma ese mosto en cerveza, ¿sí? Mosto es un líquido dulce resultante de la maceración. Bueno, en esta etapa la molienda y el agua son mezcladas entre sí. Los componentes de la malta así entran en solución formando extractos. Bueno, como dice ahí, es solo una parte de los componentes de la molienda son solubles en agua y tiene una fracción también que es no soluble, pero que durante la maceración se convierten en solubles. Las propiedades más importantes para la acción enzimática, que es lo que va a llevar a cabo el macerado, son las enzimas, son la temperatura, el tiempo y el pH.
Cabe destacar, perdón, que por motivos económicos se trata de convertir en soluble la mayor cantidad posible de compuestos insolubles, es decir, formar un extracto de gran densidad, ¿sí? Y esto es lo que refleja el rendimiento del macerado. Pero también es importante no solo la cantidad que se obtiene, sino la calidad del extracto. Porque durante el macerado también hay ciertos compuestos insolubles que pueden solubilizarse, pero que son indeseados, como por ejemplo los taninos, que provienen de las cáscaras, y más sobre todo si se usan maltas con un nivel de tostado mayor, o sea, maltas oscuras. Estas son las que tienen mayor cantidad de tanino, entonces esos taninos son los compuestos indeseados que nombré recién. Pasa por favor la filmina. Bueno, acá mostramos 3 gráficos en forma más que nada cualitativa, ¿sí? Para describir un poco estas 3 propiedades importantes que nombramos, como la temperatura, ¿sí? Se ve ahí en el gráfico que alcanza un óptimo, ¿sí? Donde la actividad enzimática es 100%, ¿sí? Yendo a una temperatura M, que la llama ahí como una temperatura muy, muy superior, donde se ve que la actividad enzimática es nula. Lo mismo para el tiempo también tiene un papel muy importante en el macerado, porque estas reacciones enzimáticas llevan su tiempo, pero como decía anteriormente, si por ejemplo se deja un tiempo muy, muy, muy prolongado, se favorece esta extracción de taninos. Como lo mismo con la temperatura, si la temperatura es elevada también se favorece mucho la extracción de los taninos en las cáscaras. Y por último, un valor óptimo también de pH. Sí, esto no tiene valores numéricos, ni la temperatura, ni el pH, porque depende mucho del estilo de cerveza que se esté produciendo. Por eso en el libro justamente de donde sacamos los gráficos no tiene referencia como valor numérico, más que nada mostrar que existe un valor óptimo para estas 3 propiedades. Pasa por favor de filmina. Bueno, el componente más importante de la cerveza entonces es el alcohol formado durante la fermentación de los azúcares. Es por esto que es necesario que el almidón sea degradado predominantemente a maltosa, ¿sí? Y aparte de ello se forman productos intermedios, como las dextrinas, que no pueden ser fermentadas o digeridas por la levadura. El proceso de macerado, o sea, la degradación del almidón, mejor dicho, ocurre en 3 etapas, las cuales el orden no se puede modificar, pero sí se funden unas en otras. Ahí en el gráfico se puede ver el engrudamiento, que es cuando los granos se hinchan, ¿sí? Es decir, cuando se empiezan a hidratar con el agua caliente, y esto hace que las moléculas de almidón sean liberadas a esta solución, a una primera solución viscosa, digamos, para que puedan ser atacadas por las enzimas. Las enzimas que entran en juego en el macerado son las alfa y beta amilasas. Bueno, después sigue el proceso de licuefacción, en las cuales las largas cadenas de almidón, formadas por residuos de glucosa, como amilosa y amilopectina, son rotas rápidamente por la alfa-amilasa en cadenas más pequeñas. En cambio, las beta-amilasas solo son capaces de degradar muy lentamente las cadenas, pero desde el extremo. Ahí se ve en la parte B del gráfico cómo las enzimas atacan, como dice ahí, por el medio, por decirlo entre comillas, a las cadenas largas, y las beta-amilasas solo van y atacan los extremos de estas cadenas. Después del proceso de licuefacción, sigue el proceso de sacarificación,
en las cuales la alfa-amilasa rompe las cadenas de amilosa y amilopectina de manera progresiva hasta obtener dextrinas con 7 a 10 residuos de glucosa. La beta-amilasa disocia 2 residuos de grupos terminales de las nuevas cadenas formadas durante el proceso, ¿no? Bueno, eso es un poco de la acción enzimática que ocurre durante el macerado y por qué es tan importante. Porque, como dijimos, la levadura utilizada, más comúnmente utilizada para hacer cerveza, no es capaz de digerir azúcares de cadenas largas, ¿sí? Por eso que se dice que la maceración es uno de los procesos más importantes en la parte del mosto, ¿sí? En la parte de producción ya de mosto a cerveza, sí es donde entran en juego las reacciones biológicas de la levadura. Bueno, en la siguiente filmina mostramos un poco cómo está compuesto un equipo macerador, o una paila maceradora, como es llamada frecuentemente, donde es básicamente hoy en día, casi todas las cervecerías chicas y grandes usan el cuerpo del macerador, como de todos los otros equipos, está construido íntegramente en acero inoxidable. Antiguamente se usaba, no me acuerdo, cobre, perdón, o bronce, como material para la construcción de estas pailas, pero bueno, hoy en día es el acero 304 sobre todo el que es más utilizado. Como se puede ver, una paila maceradora vendría a ser un cuerpo cilíndrico, ¿sí? Donde, dependiendo del volumen que se quiera producir, es importante tener en cuenta la relación siempre de diámetro y altura, ¿sí? Porque este proceso, como dijimos, ocurre en calientes y entre 60 y 70 grados aproximadamente. Entonces, para favorecer una temperatura uniforme y también para mayor superficie de contacto entre el agua y la malta, son equipos que no son tan altos, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Y bueno, está compuesto por, en el interior, como se ve en la figura de la derecha, esas son las que se llaman palas agitadoras, que son las encargadas de homogenizar, digamos, el agua con la malta. Y bueno, tiene un motor, como se ve en la primera, donde, bueno, justo en ese caso el motor está abajo. Y como es un proceso que debería realizarse a temperatura constante, generalmente, como dije, dependiendo del estilo de cerveza, debe ser, o sea, debe tener debe poder mantener la temperatura, ¿sí? Por eso la figura del medio es donde se muestran cómo es calentado por medio de tubos semicirculares que están soldados al cuerpo de la paila, ¿sí? Donde por su interior circula vapor. Bueno, pasamos a la siguiente filmina, donde hablamos de la filtración. La filtración, o generalmente también llamada como recirculación, ¿sí? Es el proceso final de la maceración, donde la templa, que la templa es lo que está compuesto por esta solución de azúcares y el afrecho, es nuevamente homogenizada, por llamarlo de alguna forma, y esto ocurre perdón si se me silenció el micrófono. La filtración Igual, profe, esta parte ya me tocaba a mí, me parece que mi compañero se confundió. Se embaló. Bueno, perdón. Estaba muy posesionada.
Sí. Bueno, acá sí ya me tocaba a mí. Al final de la maceración, la mezcla de agua caliente y malta triturada que se utiliza en el proceso de fabricación de la cerveza, que es lo que se le llama templa, es una solución acuosa de los extractos, que se llama mosto, y las partes no disueltas se denominan heces o afrechos. El afrecho está compuesto esencialmente por las cáscaras, los embriones y otras sustancias que no entraron en solución durante la maceración. La cuba de filtración que se utiliza es un equipo de filtración muy antiguo y es muy difundido. Consiste en un recipiente cilíndrico con doble fondo ranurado en el cual se depositan las heces filtrando el mosto. A esto se le acopla la paila de maceración de manera que la misma cumple doble función. Acá tenemos un esquema de cómo sería a nivel industrial, porque generalmente en niveles de cerveza artesanal suelen ser más rudimentarios. Pero para ver un poco cómo sería en la industria. Luego de la filtración se realiza la cocción del mosto durante 60 a 90 minutos, dependiendo del estilo de cerveza que se vaya a realizar. Durante ese tiempo de cocción se agrega el lúpulo. En este periodo pasan los componentes amargos y aromáticos del lúpulo al mismo tiempo y precipitan las sustancias albuminoides. La cocción ocurre en la paila de mosto, que está equipada con todo lo necesario para llevar a ebullición esta solución. Durante la cocción del mosto ocurre una serie de procesos que son de importancia para el producto final, como son los que están ejemplificados en la filmina, y la paila que se utiliza para la cocción tiene que estar equipada con un dispositivo de calentamiento potente. Según el tipo de calentamiento, las pailas se diferencian entre calentamiento directo con carbón, gas o aceite combustible, calentamiento con vapor y calentamiento por agua caliente. Luego de la cocción se realiza el whirlpool de la sustancia que luego va a ser cerveza. Esta operación es cada vez más utilizada para la extracción del trap. El trap es el término utilizado para el material junto con los restos de lúpulo que se dejan en el remolino, que ahí se ve, todos los restos que no sirven, digamos, y que turbian a la cerveza van a quedar en el remolino y solamente lo que está en el exterior es lo que se va a terminar utilizando. Esta práctica se basa justamente en remover el mosto de forma circular, creando un remolino justo después de la cocción. Ese remolino provoca que las partículas y los sólidos del mosto se acumulen en el centro de la cuba y favorecen así la obtención de un mosto mucho más limpio. Posterior, bueno, un equipo para realizar el whirlpool también industrial son de este tipo, donde tienen una campana de extracción, tienen la descarga del agua y tiene una tobera en el fondo para la limpieza. Luego de realizar el whirlpool, lo que se hace es el enfriado del mosto, en el cual ocurren una serie de procesos que tienen una influencia muy decisiva sobre la velocidad de la fermentación y maduración subsiguientes. Estos son enfriamiento del mosto, formación y extracción óptima del trap en frío y aireación del mosto. El enfriamiento se realiza en intercambiadores de placa, que permiten realizar el enfriado de manera rápida y efectiva. Acá tenemos un video en el que muestra cómo las corrientes frías y calientes pasan por el intercambiador de placas y al final muestra cómo van y vienen las calientes y las frías juntas. Bueno, en fermentación y maduración, bueno, para transformar el mosto en cerveza, los azúcares que están contenidos en el mosto se tienen que fermentar por las enzimas de la levadura a etanol y dióxido de carbono. Estas reacciones en la fermentación se dividen en reacciones de fermentación principal y reacciones de maduración, pero en realidad se solapan entre sí, por eso se las considera como un proceso continuo. Es un proceso muy importante y debe tenerse especial cuidado con la limpieza y sanitización de todos los equipos, porque cualquier traza de contaminante que se encuentre en el aire, como levaduras salvajes, pueden llegar a competir con la levadura cervecera y arruinar todo el trabajo. La fermentación termina cuando la levadura terminó su trabajo de conversión de azúcar en etanol y dióxido de carbono, que es cuando la densidad final del mosto fermentado,
que en este punto ya es cerveza, llega a un límite inferior. Esto se lo determina haciendo un seguimiento de la densidad cada 12 horas o una vez por día, y cuando el valor se repite aproximadamente 3 días consecutivos, se dice que la fermentación terminó. Y en este momento es donde comienza la clarificación de la cerveza, donde se retiran por medio de la sedimentación los restos de células de levadura que enturbian la bebida. Como equipos de fermentación y maduración, en la actualidad más del 90% de las cervecerías usan tanques de fermentación-maduración de forma de cilindro cónico, donde los dos procesos se dan en un mismo recipiente para evitar el trasvasado y así la oxidación de la cerveza. La fermentación es un proceso exotérmico, pero para que se desarrollen tanto la fermentación como la maduración, se necesita que la temperatura sea lo más estable posible. Básicamente la regulación de la temperatura se hace desde un tablero eléctrico equipado que controla la temperatura de cada tanque. Filtración. La filtración es un proceso de separación donde se separan y extraen las células de levadura o de cualquier otra sustancia que genere turbidez, como dije antes. El objetivo de la filtración es hacer que la cerveza sea conservable de manera que por un tiempo prolongado no se produzcan cambios visibles. En la imagen puede verse esa diferencia. Los vasos de la izquierda están sin filtrar y los de la derecha son los filtrados. Equipos de filtrado. Bueno, nosotros elegimos explicar la filtración tangencial porque es la que más se está utilizando en la actualidad. Consiste en hacer circular la cerveza sin filtrar dentro de un circuito cerrado por medio de una serie de filamentos huecos, ya sea de fibra o de cerámica, de una porosidad determinada, a través de los cuales va saliendo la cerveza filtrada lateralmente al flujo en un proceso continuo de autolimpieza. La cerveza libre de turbidez se recoge en otro circuito cerrado y se trasvasa a tanques de guarda, donde queda lista para el envasado final. Las ventajas que tiene el filtrado tangencial son que no altera ni el olor ni el sabor de la cerveza, elimina las partículas generando una cerveza más limpia y brillante, aumenta el periodo de conservación óptimo y con las propiedades originales de la cerveza. Es un sistema de filtrado de circuito cerrado, así que se evita la oxidación. Es un sistema mecánico, por lo que no se requieren ni añadidos ni coadyuvantes. No se generan residuos ni desechos durante el proceso. Bueno, el carbonatado. Una cerveza tratada normalmente mantiene su contenido de dióxido de carbono hasta la botella. Con el uso de las nuevas tecnologías, la cerveza se va carbonatando durante el proceso de fermentación, agregándose al mismo líquido a medida que se va generando por las levaduras. Pero en algunos casos es necesario ajustar el contenido de dióxido de carbono al final en la cerveza. Este proceso se denomina carbonatación y para eso es necesario agregar el equipo al recorrido de producción. Bueno, ahí está el tubo de dióxido de carbono, se lo conecta con mangueras a los barriles y se carbonata hasta que la presión que marque sea la buscada por el tipo de cerveza que estamos queriendo producir. Bueno, envasado. La mayoría de la cerveza producida se envasa en botellas de vidrio, otra parte en latas y otra en barriles para ser distribuida en bares o choperías. Durante el envasado se debe evitar cualquier ingreso de aire para que no se altere la calidad de la cerveza. El llenado del recipiente siempre se hace contra presión y en una atmósfera controlada y libre de oxígeno para evitar la oxidación dentro del envase. Equipos utilizados en el envasado. Bueno, por medio de ahí en la imagen se puede ver cómo por medio de una cinta transportadora pasan las botellas sin tapar a través de la máquina que coloca a presión las tapas y las deja listas para su comercialización.
Se cortó. ¿Terminaron? No sé si terminaron, terminó de O pronto. quedó- Profe, se le cortó. terminamos. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está, no hay problema. No, estaba bien, lo que pasa es que pareció que iban a seguir, digamos. Bueno, ¿quién va? Parece que anda lento mi internet y por eso les muestra así muy rápido. Bueno, ¿quién sigue ahora entonces? Por favor, Nosotros, profe, del grupo 3. A Alhambra le puede pasar el... sí, por favor. A mí, Por favor. Bueno, nosotros somos el grupo 3, Atrio Abeleo, Poloni y Daniela, y quien les habla, Sofía Alhambra. Bueno, para empezar nosotros elegimos aceite de soja, y la soja es un Glycenimax, que es una planta leguminosa de la subfamilia de la Papilionoidea, del grupo de las faceolas. Es el aceite de soja es uno de los más importantes a nivel mundial, digamos, producido en el mundo, por su excelente calidad y su bajo costo. Este es originario en China y se mantendrá su predominio en los mercados porque tiene unas características favorables agrícolas, también tiene unas considerables ganancias tanto para los productores como para los procesadores, y la calidad de sus proteínas y el aceite que también es comestible y su enorme oferta dispone de precios muy competitivos. La soja tiene ventajas y desventajas frente a otros aceites vegetales. Una de las ventajas es que permanece líquido por encima de una oscilación de temperatura relativamente amplia. También puede ser hidrogenado selectivamente, y cuando se lo hidrogena parcialmente puede ser utilizado como un aceite semisólido fluido. También tiene, a pesar de que tiene fosfátidos, restos de metales y jabones, estos se pueden eliminar sin dificultad, teniendo así un producto de mayor calidad. Y la presencia de antioxidantes naturales se pueden eliminar completamente con el tratamiento y así contribuir a su estabilidad. Las desventajas que tiene es que los fosfátidos se encuentran presentes en cantidades relativamente altas y deben ser eliminados en el procesamiento. Y también que el aceite de soja contiene niveles de ácido linolénico que es altos y son los responsables de que tengan un sabor y olor que puede ir desde la nuez, pasar por poroto, pintura y finalmente llegar a un sabor de pescado que es realmente muy feo. Lo bueno de estas desventajas, por así decirlo, es que son fáciles de eliminarlas y además que contribuyen a la estabilidad del aceite. Bueno, nosotros, como nos pusimos del proceso del aceite, vamos a explicar esto bien con todos sus equipos hasta llegar a aceite crudo. Pero también acá presentamos en la filmina el proceso para tener aceite refinado. Bueno, lo primero que para empezar el proceso es el ingreso de la semilla, que bueno, más que nada es controlar la documentación y la validación de cupos y determinar la calidad de esta materia. Lo que se hace es, cuando ingresan semillas, dividirla en dos grupos. Una que es la que está conforme con las normas y se lo envía a la celda de almacenamiento, y después están los que son grano húmedo, que se lo envía a un acondicionamiento para luego ser almacenado. Bueno, las celdas de almacenamiento se comunican con las diferentes salas con citas transportadoras y se encuentran en silos diarios.
Las celdas de almacenamiento tienen capacidades de hasta 30 días de producción aproximadamente. Luego hablamos de la limpieza del grano. Y estas limpiezas se van a clasificar los contaminantes como gruesos, livianos y finos. La importancia de la limpieza del grano radica en que, primero, el espacio que adicional entre almacenamiento. Es decir, que si nosotros tenemos una celda de 100.000 toneladas de soja, con que solo 1% de esa cantidad sea de cuerpos extraños, estaríamos almacenando 1.000 toneladas de basura. Que si esa basura ocupara, que tendría una densidad de 0,2 estaría ocupando 5.000 metros cúbicos de espacio, y esos 5.000 metros cúbicos podrían almacenar hasta 3.500 toneladas de soja. Por esto es muy importante hacer la limpieza, digamos. También, a la hora del secado, se va a poder tener una humedad mucho más homogénea, vamos a poder prever incendios, porque no va a haber materia ni basura en las secadoras. También va a mejorar la performance de la secadora, reduciremos la energía consumida por la secadora, y también se va a evitar el transporte de basura que causen daño a los equipos, y se va a minimizar el fenómeno de segación. Las máquinas que hay de limpieza se dividen en tres, en mecánicas, neumáticas y mixtas, pero nosotros nos vamos a hablar sobre las mecánicas, que son dos. Las criorrotativas, que hacen la limpieza de extra gruesos, y las zarandas, que son limpiezas de gruesos finos en un solo paso. Bueno, estas cribas rotativas se colocan antes, ni bien salen se colocan antes la secadora, disculpa, y hacen que el secado sea con mucha mayor eficiencia, ya que no hay residuos. Su funcionamiento es que ingresa el grano, la mezcla de grano y elementos no deseados por esta zona, y se distribuye hacia el canasto rotativo. Como este canasto gira y a su vez está inclinado, se puede obtener toda la superficie del tamiz. Los granos, que son los productos deseados, pasan a través de la malla y queda retenido en la malla las cosas indeseadas. Estas cribas rotativas tienen una capacidad de entre 100 hasta 300 toneladas hora. Después tenemos las zarandas, que es un tamiz doble que lo que hace es ingresa también por acá la mezcla de la mezcla de granos y los elementos no deseados, y se dividen. Primero, en la primera malla queda retenido los gruesos, pasando por el primer tamiz los granos y los finos. Y en el segundo tamiz se retienen los tamaños medianos, que serían los granos, que nosotros lo que estamos buscando, y los finos caen hacia el fondo. Estas zarandas tienen un movimiento de iba y ven, pero este movimiento se fue reemplazando ahora, en la actualidad, con un movimiento rotacional circular horizontal. Y al comienzo de la zaranda, pero terminando con movimiento rectilíneo horizontal. ¿Qué hace esto? Que al no ver movimiento longitudinal, todo el tiempo esté en contacto los granos con el tamiz, haciendo que aumente su rendimiento. También cuenta con esferas de impactos, que son las que se encuentran acá en la imagen, que lo que hacen es que no se acumulen material sobre el tamiz, porque golpean la malla, digamos. Después de la limpieza viene el secado. Que en el secado se clasifican por el movimiento que hay entre el grano y el aire. Tenemos el movimiento, cuando hay un movimiento perpendicular, que es el flujo cruzado, cuando hay un movimiento paralelo, si es en la misma dirección es concurrente, y si es en diferentes direcciones es contraflujo. Y después está una combinación de los tres que se llama flujo mixto. En Argentina los más frecuentes son
el cruzado y el flujo mixto, por eso es lo que nos vamos a centrar ahora. También tenemos que tener en cuenta que todas las secadoras poseen una sección de enfriado, en el cual el grano es enfriado a 5 grados superior a la temperatura del medio ambiente del bulbo seco. Y durante este enfriado también se pierde un 0,5 a 1% de humedad, que va a depender obviamente de la permanencia del grano en el enfriado. Todos los diseños estándares de los equipos de secados tienen una sección, el tiempo de secado es el doble al tiempo de enfriado. Bueno, el primer secador que vamos a ver es el de flujo cruzado o columnas. Este es en donde se encuentran varias columnas de granos que fluyen por la gravedad y, como es cruzado, obviamente el aire fluye en este sentido. En estas columnas tenemos, las columnas de granos tienen un espesor de 0,25 a 0,45 metros, donde la longitud de la columna es de 3 hasta 30 y la de enfriado es de 1 a 10. También tenemos un flujo de aire de 83 a 140 metros cúbicos por minuto por tonelada de grano y una presión estática de 0,5 a 1,2 kilopascales. Y la velocidad del grano va a depender de las revoluciones por minuto de los basculadores o rosca de descarga. Obviamente que la permanencia de estos granos en la columna va a depender de la humedad del grano, de la temperatura y del flujo del aire y de las dimensiones de la secadora. Este secador lo que tiene es que no hace un secado uniforme, sino que los granos que se encuentran mucho más cerca de la entrada de aire caliente se encuentran a una temperatura de subcalentado, en cambio los que se encuentran lejos de la entrada de aire están subsecados, haciendo que el producto que se descarga tenga una masa promedio de la temperatura y de la humedad deseada. Después tenemos la secadora de flujo mixto o caballetes, que esto es, se encuentran varios caballetes en el interior y los granos también fluyen de la parte de la parte de entrada hacia la aire caliente, digamos, hacia la zona de aire caliente. El aire pasa a través de los conductos y se dirige hacia la salida salida del aire donde se encuentran acá en la entrada, digamos. Las dimensiones de esta secadora es de 10 a 30 metros, es muy similar a la otra, un poco más grandes, digamos, donde también tienen un 20 y un 30% ocupado por la sección de frío. El flujo es de 45 a 79 metros cúbicos de aire por minuto por tonelada de grano y tiene una presión de 0,25 a 0,5 kilopascales, que es menor que la de flujo de columnas, un flujo cruzado de columnas. También el tiempo que están los granos en esta secadora es menor al de flujo de cruzado. En esta secadora el grano tiene por momentos rachas de aire caliente, es decir, que su disminución es paso a paso, su secado, perdón, es paso a paso sin que su humedad, y así sacando el contenido de humedad. Pero esta nunca va a llegar a la temperatura del aire caliente. Y esta es una de las principales ventajas de este secado, es que la diferencia de humedad entre los granos no es ínfima, digamos, no es tan grande como en el anterior. Pero lo que tiene de desventaja este secador es que los caballetes, al ser construidos todos con acero, son de alto costo. Y la última alternativa que tenemos es también un sistema
mixto, donde hay una combinación del flujo cruzado con los de Caballete que vimos recién. Bueno, acá el grano va descendiendo en forma de zigzag y el aire fluye en el mismo sentido y también fluye en sentido cruzado. Las características principales de este sistema de secado son: primero, que el grano rota sobre sí mismo en los medios de los caballetes, también que el grano recorre caminos iguales en su descenso. Si ajustamos el sistema de descarga, el tiempo de resistencia va a ser el mismo que si comparamos con los otros dos. También tenemos un secado uniforme, tenemos una contrapresión de aire baja, y también que las paredes laterales exteriores no tocan el grano, por lo tanto no se condensa el frío exterior y hace que haya menos suciedad. También que los ventiladores están alrededor de toda la altura de la secadora, permitiendo que haya una buena distribución del aire caliente. El grano tiene por momentos, corre aire por ellos, o por momentos tiene un reposo, y esto se da en toda la columna. También tenemos que las velocidades del aire es muy baja, a través que pasa el grano, entonces hace que no haya una dispersidad de temperaturas. Y a altos caudales de aire tenemos una gran cantidad de grano en proceso. Ahora sigue mi compañera Atrio Aveledo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Te escucha? Sí, te escucho. Medio lejos, pero se te escucha. No se me escucha muy bien, ¿no? Ahí está, ahora se te escucha. Ahí sí se te escucha. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Bueno, está. Entonces, siguiendo con el proceso productivo del aceite de soja, ahora nos encontramos con la etapa de calentamiento. En esta etapa, una vez que las semillas son limpias, como explicó mi compañera anteriormente, estas pasan por el acondicionador de semillas vertical. Este es sencillamente un recipiente aislado con una red de tubos internos para vapor, que están diseñados para calentar de forma uniforme, indirecta y gradual los granos enteros, desde la temperatura ambiente, que es la temperatura inicial a la que ingresan las semillas, a aproximadamente unos 60 a 76 grados Celsius. Estos tubos están distanciados entre sí por un pequeño espacio por el cual caen los granos por acción de la gravedad. A medida que la temperatura se incrementa, la humedad del grano emigra de la superficie, permitiendo así que el sistema de aspiración de aire caliente que se encuentra en este equipo remueva la humedad, secando el grano y ablandando la cáscara, que es el objetivo principal de esta etapa. El tiempo de retención de los granos a lo largo de la columna varía entre 30 a 40 minutos. Sofi, pasá la filmina. Luego del calentamiento viene una etapa llamada primera etapa de quebrado. En esta etapa el equipo funciona aflojando las cáscaras de los granos. Utiliza dos pares de rolos. El primer par, digamos, de rolos son de acero corrugado y se usa para partir la soja en la mitad siguiendo su línea de fisura natural. Y el segundo par de rolos están recubiertos en goma y se usan para deslizar o raspar la cáscara de los granos quebrados a la mitad, que por supuesto se quebraron en la primera etapa, digamos. El objetivo principal de estos rolos de goma es reducir la cantidad de finos. Pasa, Sofía, la próxima. La siguiente etapa es la etapa de acondicionamiento y secado, en el cual la mezcla de cáscaras sueltas y de grano quebrado de la primera etapa de quebrado, que expliqué recién, pasa directamente al multiaspirador de aire caliente. En este caso la mezcla cae por acción de la gravedad, y dentro del equipo se enfrenta a una corriente de aire caliente
que fluye hacia arriba. Es decir, en este caso, las corrientes de aire y de semillas se dan a contracorriente. La cáscara y los finos se aspiran por el aspirador y se separan en un ciclón, mientras que los granos, quebrados pesados y algo de cáscara caen hacia la segunda etapa de quebrado. Pasando más, Sofía, a la siguiente filmina. En esta segunda etapa de quebrado también se utiliza un doble par de rolos, pero en este caso de acero, ambos, que en primer lugar fracturan las mitades en 4 partes, es decir, luego de pasar por el primer par superior, y en octavas partes luego de pasar por el par inferior. Debido a que los granos se entibian antes de quebrarlos, se reduce una cantidad mínima de finos, que es muy importante en esta etapa, la reducción de los finos. Luego de esta etapa, pasamos a la etapa de laminado, pasando más, Sofía, filmina, a la etapa de laminado, en donde el objetivo principal de esta etapa es convertir un trozo de material relativamente granular en una lámina delgada. Esta lámina tendrá que tener de 4 a 6 veces la superficie del grano original. Además, también se da un marcado descenso en la distancia entre el interior y la superficie de las partículas. Esta disminución, esta reducción en la distancia, aumenta la eficacia en la extracción, que es la siguiente etapa que voy a explicar ahora más adelante. Las semillas grandes siempre deben romperse en trozos no mayores de 4 milímetros a 6 milímetros. Los trozos más pequeños, esto se debe a que los más pequeños requieren menos potencia para laminar y pueden ser procesados a mayor caudal que los trozos grandes de un mismo material. Romper las semillas antes del laminado también permite retirar una porción de la cáscara, incrementando la capacidad del molino y también, por supuesto, reduciendo el desgaste de los rodillos de la máquina. Por otro lado, un buen trabajo de calentamiento antes del laminado reduce también el consumo de energía en el laminador. Durante el proceso de laminado de la semilla se rompen varias de las células que contienen el aceite, y eso también es muy importante en esta etapa, porque así se comienza a liberar parte del aceite que se encuentran dentro de las células de esta semilla. Luego del laminado, el material ya se encontraría en condiciones óptimas para ingresar a la sala de extracción. Sin embargo, hay algunas plantas que realizan un paso extra antes de realizar la extracción, denominado expander. En el expander, lo que se realiza es que las láminas son calentadas con vapor directo. En este se inyecta un vapor dentro de la torta, aumentando su nivel de humedad, lo que genera que las semillas se ablanden y se plastifican la torta. Durante la descarga a presión atmosférica, dicha masa se infla adquiriendo una estructura similar a una esponja, que es lo que uno en las industrias se desea obtener dentro de esta etapa. Una vez que se pasa por los expander, el material se enfría a unos 60 grados y se seca a una humedad final de alrededor del 10% para ser enviado al extractor. La mayor ventaja que vemos en la incorporación de esta etapa es que generalmente en los molinos de soja comunes que no utilizan estos extructores requieren alrededor de 1120 litros de hexano por cada tonelada de lámina. El hexano es el solvente que se utiliza en la etapa de extracción. Y producen a su vez una micela con un contenido de aceite aproximado del 30%. Mientras que los molinos de soja que sí utilizan estos expander necesitan alrededor de tan solo 734 litros de hexano por tonelada de lámina y producen unas micelas con un 30% de aceite. Por lo tanto, se necesitaría menos solvente y a su vez menos energía en la etapa de extracción. Ahora sí llegamos a la etapa de extracción, en donde en este proceso se realiza el proceso de extracción por solvente, que consiste en la lixiviación del aceite de las láminas. El solvente ingresará al extractor a partir de un destilador y se utiliza hexano comercial.
Básicamente, este equipo se trata de un lecho de material que se mueve a través del extractor, y a medida que dicho material circula, el solvente o la micela, que la micela es la mezcla de solvente y aceite que se forma luego de que el solvente ya extrae una parte del aceite de la semilla. Estos se filtran a través del lecho y de los tamices. Finalmente existe un área de drenaje en el cual no se introduce micela o solvente nuevo y se permite que el lecho drene tan lentamente como sea posible, que eso aumenta la eficacia de la extracción. La mayor parte de los extractores también poseen el flujo de micela en contracorriente con relación al material sólido. Esto es, una vez que el mismo ingresa en el extractor, el material embebido con micela concentrada. Es decir, cuando la micela es concentrada significa que tiene mayor porcentaje de aceite. Y a medida que el material sólido pasa a través del extractor, el primero se lava con concentraciones cada vez más bajas de aceite en hexano, y finalmente se lava con hexano puro. Esto posibilita operar con concentraciones más bajas de hexano, y a su vez se necesita menor recuperación de este solvente, y produce esto un ahorro en energía y en costo, digamos. Existen distintos extractores. Tenemos los extractores de lecho poco profundo y los de lechos profundos. Los de lecho profundo generalmente son mayores a 1 metro, un poquito más, y estos poseen efectos positivos y negativos. Por su parte, ahorran potencia durante el laminado, pero también aumentan el tiempo de extracción y el volumen del material que está siendo procesado. Sin embargo, las unidades de lecho poco profundo requieren un trabajo de extracción total mucho más corto, pero la desventaja es que para el arrastre ideal de los productos extraídos resulta excesivamente reducido y requiere un mayor volumen de bombeado. Por eso hay que tener en cuenta estas características y seleccionar el lecho más apropiado para nuestro proceso. Para una extracción eficaz, también es conveniente que los líquidos que participan en el proceso tengan la mayor temperatura funcional posible. Esto se necesita para lograr una viscosidad apropiada que genere una mayor velocidad de migración del aceite desde el sólido al solvente. La temperatura ideal en esta etapa es de 58 grados Celsius aproximadamente, ya que esta temperatura está limitada por la temperatura de ebullición del solvente, en este caso el hexano, que es de unos 68 aproximadamente grados Celsius a presión atmosférica. Y hay que tener en cuenta el hexano en forma líquida, en estado líquido. Luego de esta etapa pasamos a la etapa de desventizador tostador. En esta etapa, bueno, el gráfico que se muestra en la imagen es uno de los extractores más utilizados, que se denomina de circuito rectangular tipo loop. Luego de eso sí pasamos a la etapa de desolventizador tostador. Bien sabemos que luego de la fracción de aceite, es extraída del solvente de la fracción de harina, ambas corrientes del proceso quedan con un alto contenido de solvente, es decir, con un alto contenido de hexano. El solvente en la fracción de aceite es bastante simple de eliminar a niveles residuales muy bajos utilizando una evaporación de efecto múltiple. Sin embargo, el solvente en la fracción de harina es mucho más difícil de eliminar y generalmente se retira en un equipo desolventizador tostador en contracorriente, comúnmente denominado DT. Actualmente, el equipo más utilizado a nivel industrial es el de tipo vertical en varias etapas, desolventizador, tostador, secador, enfriador. La harina desaceitada que ingresa al DT contiene aproximadamente un 30% de solvente en peso, y lo hace a una temperatura alrededor de 57 grados Celsius. Este equipo está diseñado para aportar suficiente calor a la harina con el propósito de evaporar el solvente y llevarla a una temperatura de 101 grados Celsius. Para la evaporación del solvente se destina aproximadamente 75% del calor
mientras que el 25% adicional es utilizado para el calentamiento de la harina. La fuente de calor utilizada es vapor, y esta puede ser utilizada tanto por medios indirectos como directos. Y mi compañera va a terminar de explicar entonces el proceso productivo. Bueno, buenas noches, yo voy a seguir con el proceso. Internet anda muy mal, así que por si se me corta, vuelvo enseguida. Bueno, yo voy a hablar del desolventizado. En este proceso, el calor de vapor indirecto se aplica a la harina a través de unas bandejas que están calefaccionadas. Este calor latente, el vapor es transmitido por la bandeja de acero hacia la harina, la cual se agita permanentemente para poder facilitar la evaporación del solvente. Cuando la harina blanca entra en contacto con los primeros 3 pisos del predesolventizado, se produce una granulación y ahí después se convierte en harina. Este efecto es causado por el flasheo, que es la expansión brusca, del hexano que se encuentra embebido dentro de la lámina. La circulación a través de estos pisos se debe a la disposición de unos huecos que se encuentran alternados sobre los mismos, lo que permite una caída libre de piso en piso. El vapor se condensa totalmente dentro de la bandeja, recuperándose luego el vapor de flasheo, que es devuelto a la caldera por medio de un tanque de condensado atmosférico. Lo que hace esto es disminuir el costo del funcionamiento y el gasto del tratamiento del agua. Después viene el proceso, cambiarle nomás, Sofía, de desolventizado. Para poder desolventizar las láminas que fueron extraídas, lo que se hace es inyectar vapor directo en el piso 8 y en el piso 5, como se puede ver en el gráfico. Este vapor lo que hace es atravesar los lechos de harina, ejerciendo un efecto de arrastre a contracorriente sobre los vapores del hexano. La mezcla de los vapores de hexano y el vapor de agua, lo que hacen es abandonar el DT. El DT es el desolventizador, por la parte superior del domo, a través del ducto de gas. Y esto va hacia el primer evaporador. Esta corriente de gas lo que hace es, se lava con un spray de hexano para poder minimizar el arrastre de los finos hacia el lado de la carcasa del primer evaporador. En los restantes pisos se utiliza vapor indirecto de calefacción. En estos se utilizó directo y en los que restan se inyecta vapor indirecto. Ya en el piso 5, la harina se encuentra desolventizada casi totalmente. Y a partir del piso 6 se comienza a cobrar importancia al proceso de lo que es el tostado. El paso de la harina a través de los pisos, desde el quinto hasta la salida del equipo, se produce a través de unas válvulas rotativas. Todas estas válvulas rotativas lo que hacen es variar su velocidad a través de un variador de frecuencia, lo que permite controlar el nivel de cada piso del desolventizador. Después viene el secado y el enfriado de harinas. Esto ya es para los productos secundarios. Acá lo que pasa es que el agua que se agrega en el paso anterior debe ser eliminada para poder conservar la calidad de la materia prima. Se realiza después del tostado y se puede eliminar mediante distintos tipos de máquinas. Uno de los más usados es el secador vertical. El secador vertical se lo conoce con las siglas DC, que quiere decir secador enfriador, y puede ser, el DC puede ser una parte integral del DT, o del desolventizador, o puede ser una unidad separada. La unidad separada es mucho más utilizada porque disminuye los riesgos de explosión. El DT lo que hace es carga sobre el redler, que alimenta al DC. Y antes de que ingrese al DC, la harina pasa por un rompetortas para poder triturar todos los pelotones de harina que quedaron. Y una vez dentro del DC, la harina es secada con aire caliente y después se la enfría con aire a temperatura ambiente. Como se puede observar en las figuras, en la próxima filmina, el DC tiene 6 pisos. 5 pisos son de secado y un piso es de enfriado. Este último se utiliza para evitar problemas de apelmazado cuando se almacena. Como se puede observar en la figura A, el aire de secado es tomado de la atmósfera
y se hace circular por radiadores con vapores. Estos se calientan entre 160 y 170 grados Celsius aproximadamente. Ingresa a los pisos por dentro de las cámaras de aire y atraviesa el lecho de la harina. Estas alturas pueden regularse entre unos 300 y 500 milímetros, efectuando el secado a contracorriente. El secador enfriador, es decir, el DC, es mucho menos costoso, utiliza mucho menor energía, tiene menores emisiones de polvo y ocupan mucho menor espacio comparado a los otros equipos. Por eso consideramos este. Bueno, después, en la próxima filmina, voy a hablar de las materias primas que usamos. Como ya dijo mi compañera, la soja, que se denomina Glycine max, es una planta leguminosa de la subfamilia de las Papilionoidea y del grupo de las Phaceoleas. Como cualquier otro cultivo leguminoso, la semilla de soja está compuesta por una cubierta que es suave, que sería la cáscara, y por un embrión. Generalmente tienen un diámetro que varía entre 5 y 10 milímetros y tienen un peso entre 50 y 400 miligramos. Y la forma de la semilla va a variar dependiendo del tipo de cultivo. Los productos obtenidos son el principal, que es el aceite de soja, que es el más importante de los aceites vegetales producidos en el mundo, debido a su excelente calidad y debido a que tiene un muy bajo costo. Su producción y su utilización a nivel mundial ha ido creciendo en el tiempo y esto pudo superar a otros aceites, como por ejemplo el de girasol, el aceite de colza, de algodón, de maíz. Su utilización abarca una amplia gama de productos, entre los que podemos, por ejemplo, citar aceites para lo que es ensaladas, frituras, margarinas, etc. La composición del aceite de soja tiene 30% de proteínas, 20% de lípidos, 17% de celulosas y hemicelulosas, un 7% de azúcares, un 5% de fibras crudas y un 6% de cenizas. Uno de los subproductos que resulta del procesamiento de la soja son la harina proteica desgrasada y los porotos, siempre que estos sean descascarados antes de la extracción. Lo que se utiliza es la cáscara. Una porción de las cáscaras que se separan vuelven a la harina o sea, forman parte de la harina. Más del 90% de estas harinas obtenidas se utilizan como alimento para ganado. Después de que se les hace un apropiado tratamiento en caliente, es decir, en el tostado, donde se desactivan los inhibidores de la tripsina y todos los factores que son antinutricionales. La calidad de la harina de soja es el resultado de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la variedad del poroto, el origen y el almacenamiento. Los distintos pasos del procesamiento empleados desde el momento en el que se recibe el poroto pueden afectar tanto a la calidad de la harina como al aceite que se obtiene, que es nuestro producto principal. Entonces, uno de los usos más importantes de la harina de soja es en forrajes, es decir, es una de las harinas oleaginosas más empleadas y se utilizan como complemento proteico para todo tipo de animales. Y también la utilización de la cáscara. Esto tiene un alto contenido de celulosa, pero tiene un contenido muy bajo de lignina. Esto en consecuencias es muy útil y lo pueden digerir muy fácilmente los rumiantes, es decir, las vacas. Bueno, la importancia del aceite de soja para el país. El aceite de soja es muy importante para la Argentina, ya que se ubica en uno de los principales productores y exportadores de aceites vegetales a nivel mundial. En las previsiones que se hicieron del 2019-2020, Oil World proyecta que nuestro país obtiene una producción cercana a los 12 millones de toneladas de aceites vegetales y de grasas, ubicándose con el 4,4% más o menos en la participación en el mundo, sería en el quinto puesto entre los mayores productores de aceites. Por delante de la Argentina se encuentra Indonesia y China,
Después se encuentran Malasia y Estados Unidos, y Brasil con un 5% muy pegado a la Argentina. La Argentina tiene una gran competitividad en este mercado por dos elementos claves. Uno, que tiene un amplio desarrollo y una capacidad de procesamiento de la industria, lo que es el crushing de semillas oleaginosas, especialmente el poroto de soja, lo que permite obtener aceite de soja con unos niveles de eficiencias muy altos. Y lo segundo es que el importante saldo exportable del aceite que presenta nuestro país en comparación con otras economías competidoras. A nivel de exportación, su importancia es aún mayor. Nos posicionamos en el tercer puesto en el ranking de los exportadores más importantes. Según las previsiones también hechas en el 2019-2020, Indonesia se posiciona junto a Malasia como los mayores exportadores de aceites vegetales y grasas a nivel mundial. Pero lo más importante que hay que resaltar es que dentro de este mercado, ambos países, tanto Malasia como Indonesia, lo que hacen es que exportan, su exportación está muy concentrada en lo que es el aceite de palma. Por lo tanto, la Argentina, que si bien se ubica en el tercer puesto, es el principal exportador del mundo de aceite de soja, abasteciendo principalmente a la India, a Perú y a Egipto. Bueno, como se puede ver ahí en el gráfico, ¿no? Ahí están todos los porcentajes. Bueno, los mercados asociados a los productos son muchas aceiteras, por ejemplo, ahí nombramos algunas con sus logos. Por ejemplo, está la aceitera General Dehesa, los agricultores federados argentinos, Amalia Argentina, están Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Vicentín, entre otras muchas industrias que se encuentran en el país. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Antes de nada, muy buena la presentación, muy completa. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Se nos Así hizo un que, poco largo porque, bueno, aceite es bastante amplio, así que tuvimos que reducir un poco. sí, es un tema Sí, bastante hay varias largo. cosas que no dijimos porque ya se hacía demasiado extenso, pero lo pueden leer en el trabajo después, lo pasamos. Bueno, perfecto. Entonces después nos mandan la presentación. Así que, y se Dale, las profe. compartimos. Lo mismo que le compartimos el video de la clase de hoy. Buenísimo, profe, gracias. Muy bien. La verdad que las tres exposiciones muy buenas. Bueno, entonces quedamos para el martes que viene con las tres exposiciones. Bueno, profe. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, profe, tengan buenas gracias. noches. La semana que Hasta viene. luego. La semana que viene. Buenas noches, profes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que tuvieron más largas de lo que esperaba, muy lindas. Sí, se ve que investigaron mucho. Sí, han hecho un buen trabajo. Bueno, Karina, Bueno, que tenga buenas noches. Tienes gracias cara igualmente. descansada, yo también vengo No, de estar dando clases desde las 4 de la tarde, en forma continua prácticamente. Así que, no, yo hoy no tuve clases, por suerte. no, yo Bueno, vengo nos desde vemos entonces. las 4 entonces. Oh, Ya a esta altura, las neuronas trabajan poco ya. sí. Bueno, Bueno, cierro yo tengo chao. el cojo, así que no hay problema. Sí. Bueno. Bueno, buenas noches. Chao.